El domingo pasado escribí un artículo en mi columna del Universal que se titula ¿Qué sigue para la 4T? Y yo lanzo una pregunta un tanto provocadora, que es si lo que sigue es el poder por el poder, o si hay un proyecto como en algún momento pienso que hubo, cuando López Obrador se presentó a la elección en 2018 y especialmente durante los primeros años de gobierno, cuando en mi opinión fue cuando se dieron las reformas más importantes de este gobierno. Yo me preguntaba en este texto cuál es hoy la gran causa o la gran promesa de la 4T. Y lo preguntaba porque no veo en el horizonte, evidentemente, mejor opción que votar por Claudia Sheinbaum. Pero de pronto digo, bueno, ¿por qué tendríamos que darle el voto en todo a Morena? Como yo se lo di en 2018 sin chistar, voté por diputados locales, diputados federales, senadores por Morena, pero ahora de repente digo, ok, si le doy ese voto, y quizás otros también se lo pregunten, ¿qué harán con ese voto? ¿Sabrán usarlo bien? ¿Por qué necesitamos darle una mayoría de 2/3 a Morena, como lo que hoy la dirigencia de Morena y sus militantes más aguerridos están buscando? Y evidentemente la propia Claudia Sheinbaum. Yo me pregunto, porque decía, bueno, probablemente hoy lo que estamos viendo es una agenda de temas, sobre todo en el discurso presidencial, que es quien todavía tiene el impulso de esta llamada 4T y sigue siendo el dirigente más importante. ¿Cuál es esta agenda de grandes transformaciones? Y yo decía, bueno, deberíamos de votar todo por Morena. Por ejemplo, cuando la agenda hoy es el tema de elegir magistrados y ministros de la Corte por voto directo, que más allá de si estamos de acuerdo o no, a mí no me queda claro que eso erradique el problema de la corrupción o del problema de la justicia en México. O yo decía, bueno, ¿para qué? Para trasladar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, cuando, digamos, su presencia hasta ahora no ha logrado resolver la crisis de inseguridad, o para reformar el sistema electoral que, mal que bien, creo que funciona y al menos no pienso que esté entre las prioridades nacionales. En fin, otros temas que hoy están en el discurso actual, algunos sí creo que tienen un tinte más progresista, que son cosas creo que más interesantes, como el tema de la reforma de pensiones, como la reforma para incrementar el salario mínimo, pero me sigue pareciendo que falta una gran narrativa, un discurso que emocione, y yo creo que, bueno, es probable que haya temas en la agenda, pero tal vez no se han expresado. En eso consistió la provocación que yo lancé y hubo alguien que cayó en la provocación y celebro mucho esto porque me contactó para decirme, bueno, leí tu artículo, Hernán, y yo quiero responder porque me parece que sí hay una narrativa de transformaciones importantes. Y esta persona es el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que además es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es integrante de la bancada de Morena, a quien le agradezco mucho que me haya contactado y le agradezco mucho tener la oportunidad de conversar hoy. Diputado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por la conexión que significa la oportunidad de conversar sobre un tema, a mi juicio, muy importante, a tu juicio también, y de muchos más. Una disculpa por el diferimiento. Estamos saliendo de un ciclo de reuniones de trabajo con temas que tienen que ver con la agenda legislativa que propone el presidente. La agenda legislativa pues es más amplia, pero la presidencial es muy importante pues, por el peso que tiene el titular del Poder Ejecutivo y porque en el grupo parlamentario de Morena y quienes se alían al grupo parlamentario de Morena, pues están muy interesados en respaldar naturalmente al Ejecutivo en una buena parte de los temas. En otros va a ser muy difícil que logremos plantearlo de tal manera que pueda haber consensos. Eso nos entretenía, pero la pregunta central, ¿por qué un partido se propone y convoca al electorado de un país a tener mayoría calificada en los congresos? Lo primero que yo diría es que no conozco a ningún
presidente o primer ministro que no quiera tener el apoyo de su Congreso para hacer reformas importantes. Desde luego. Lo segundo es que el planteamiento de López Obrador desde el año 2006, desde el año 2005, yo estaba encargado de las redes ciudadanas entonces, que esto era una estructura partidista para pues, apoyar lo que él llamaba un proyecto alternativo de nación. Es lo que desde entonces, repetidamente en todos los municipios, rincones, en todos los pedazos de geografía del país, en todos los foros y en todos los espacios de discusión, vino repitiendo el presidente. Desde entonces y a partir del año 18 se ha intentado implementar como una nueva visión del país. De eso se trata exactamente. A ver, en los muchos años que ha estado imperando el sistema capitalista liberal, el liberalismo nace en el siglo XVII y en el XVIII y XIX se consolida, pero en el siglo XX sucede, sobre todo con las guerras mundiales, visiones de Estado distintas. Los europeos le han llamado la socialdemocracia y combinan dos cosas, las libertades individuales y la responsabilidad del Estado para intervenir en la vida social, para intervenir en la vida económica, para hacer gestión política, para modificar leyes a fin de conseguir bienestar social. Bienestar social significa menos desigualdad social. Ese es el planteamiento para México. ¿Para qué se requieren reformas constitucionales? Para consolidar lo que se llama el Estado social de derecho, distinto al Estado simplemente liberal del derecho, en donde se consagra un Estado con un gobierno cuya única preocupación es tener leyes y cuidar que se cumplan para que se garanticen las libertades individuales. Todo eso está muy bien en un país de iguales, pero en un país de desiguales, el Estado tiene la necesidad y la responsabilidad de intervenir, de incentivar, de limitar y hasta de sustituir la actividad particular en determinadas áreas de la actividad social y de la actividad económica. De eso se trata, Y en ese ámbito, de, diputado, de ¿cuáles serían? recuperar, de recuperar los bienes nacionales, Ajá. sobre todo los más importantes, energía, agua, espacio, para tener control del Estado Nacional, de salirnos de esa inmersión total al mundo capitalista occidental. Es imposible quitar el modelo capitalista por muchos siglos, yo lo creo así. Y bueno, no se trata de eso, sino de moderarlo, de modularlo con lo que se llama en el lenguaje de la 4T, el humanismo mexicano, que no es otra cosa más que algo muy sencillo, que el trabajo valga más, que el trabajo valga igual que el capital, que hay mejores salarios y mejores condiciones de labor de quienes con su intelectualidad o con sus manualidades, con su esfuerzo físico o con su autoría mental, contribuyen a hacer las cosas mejores en este país. Bien, De pero eso se ¿cómo trata. se come esto, diputado? ¿Cuáles serían? Porque todo esto me suena interesante, desde luego, Un planteamiento pero es un teórico. discurso amplio y un tanto abstracto. Para la gente de a pie, digamos, ¿cuáles serían las dos o tres grandes reformas que se necesitarían en una 4T 2.0 o en esto que la doctora Claudia Sheinbaum llama el segundo piso de la cuarta La transformación? segunda etapa del proyecto de transformación. Sí. Sí, a ver, voy a tratar de decir algo un poco más concreto y luego voy a dar ejemplos más claros. Se trataría de concebir al Estado mexicano con un gobierno que tenga la capacidad de orientar las leyes, las acciones, las políticas públicas y el gasto a combatir la desigualdad social, fundamentalmente con respecto a las libertades individuales. Son esos dos parangones de vida en donde ni se separan ni se pueden separar porque o se cae en un capitalismo de mercado libre muy injusto que provoca más desigualdad o se cae en el totalitarismo. Pero la combinación de ambos sí nos da socialdemocracia en Europa y hoy en el lenguaje nuestro, humanismo mexicano. O Estatizaciones, llámese como quiera. nacionalizaciones, ¿va por ahí? En ciertas áreas
de la economía. Yo creo que no se puede sustituir el motor de la iniciativa privada, el interés del particular por emprender, por crear, por producir, desde luego que no, pero hay ciertas áreas que no pueden estar en manos de extranjeros y aún no pueden tener control particular. La energía necesita, más que rectoría, un control del Estado. Y las pruebas son evidentes, los ejemplos son lo que ha pasado en los últimos años en Europa y en Estados Unidos. El agua, el espacio, el sistema bancario, no se tocó en ese sexenio. Eso es un pendiente para la segunda parte de este proceso de transformación. Pero pues, los bancos están en manos del capital extranjero. Están ganando lo que no se imagina en ningún otro país. Esos aspectos, ¿Qué el habría que hacer control, con esta, para revertir esta extranjerización de la banca? Habría que buscar, hay eh, una injerencia apenas asomada, traducida en una gestión concreta del gobierno del presidente López Obrador, de crear un nuevo banco. Si bien hoy, que es nada más un banco dispersor de los recursos de los programas sociales, tiene que desarrollarse y al rato ponerles exigencias, como en cualquier otro país del mundo, al sistema de pagos que está en manos del sistema financiero y bancario. Todas las obligaciones de un país, de una sociedad, de una economía, pues se pagan a través de los bancos, y qué mejor manera de hacerlo que a través de los bancos. Todos esos aspectos de las estratégicos de la economía creo que deben tener más que una rectoría, mecanismos de control del Estado. Eh, que hay monopolio en algunos aspectos de la economía, sí, está monopolizado el control de la moneda, su emisión. ¿Quién le disputa al Banco de México? Nada. Y qué bueno que esté monopolizado el sistema de investigación y de medición de los fenómenos sociales y económicos. ¿Quién le disputa esa categoría al INEGI? Y qué bueno que esté monopolizada prácticamente la organización electoral en el país. ¿Quién le disputa eso al INE? El INE no se toca, fue un invento para eludir la propuesta de reducirle a la mitad del dinero a los partidos políticos, porque el INE se tocaba, pero para bien. Lo de la elección de los consejeros del INE era cosa aparte. Lo más era darle las atribuciones prácticamente totales en materia electoral, una sola legislación electoral y una sola organización para el desarrollo de las elecciones. Iba a ser hacia allá. poderosísimo un INE como lo proponía la reforma del Plan A, que ahora se va a repetir. O sea, hacia allá Así, debiera ir la prioridad en materia electoral, hacia el recorte de los recursos a los partidos políticos. Y a la fundamentalmente agenda después de esa es la 2020. reforma electoral fundamental. Recortarle el gasto a los partidos y a los organismos electorales, desde luego. No a socavarle ninguna atribución a la autoridad electoral, al revés. Yo quisiera imaginar un INE con consejeros, con un presidente del consejo electo en 170,000 casillas. Eso es quitarle poder al INE, caramba, sería una autoridad paralela tan fuerte como la del presidente de la República. Entonces, ¿de qué se trata? De conseguir que haya una estructura jurídica, constitucional, que le permita al Estado, a través de sus órganos de gobierno, principalmente del Ejecutivo y del Legislativo, de los tres, consolidar el Estado social en México, el Estado social de bienestar. ¿Cómo conseguir reformas en materia de seguridad social? ¿Cómo conseguir reformas en materia de seguridad social y de nacionalización de los grandes bienes nacionales? Pues solo con reformas constitucionales. ¿Qué bienes hay que nacionalizar? Pues ya está la energía. Nacionalizar no quiere decir estatizar. La energía ya tiene mayoría el Estado a través de una empresa paraestatal para generar, para distribuir, para vender la energía, para sostener su servicio como público, no como mercancía privada que quede al contento del mercado en las circunstancias adversas y que quede al contento de las grandes utilidades en las circunstancias favorables para la empresa privada. Esa es una muy importante. El agua, la minería,
no monopolizar, controlar para que le rindan al país mayor utilidad pública. A ver, los grandes mineros del país son los hombres más ricos de México. Tienen concesiones para explotar y apropiarse de un bien nacional. Todo lo que está en el subsuelo, fuera de petróleo, la minería. ¿Qué hacen esos señores? El oro y la plata, el flor y todos los demás minerales, y no mineral, y no metal, dice la Constitución, metaloides y no metaloides, son propiedad de la nación mientras estén encerrados en el subsuelo, igual que el petróleo. Pero cuando hay permiso para que los extraigas, se vuelven propiedad privada. ¿Qué pagan las empresas mineras? Me dirán impuesto sobre la renta, grandísimas utilidades que se van a propiedad privada proveniendo de un recurso nacional. Deberían pagar mucho más regalías o divisas para el país y muchos mejores salarios y hacerse responsables del medio ambiente y de la depredación social y laboral Sin que duda. vemos a veces Ahora, con tristeza. diputado, Sucede yo, por cada ejemplo, manera. cuando pienso que falta una agenda más ambiciosa, pienso, por ejemplo, en el hecho de que ha sido un logro la reducción de la pobreza, de la indigencia, pero no veo un logro significativo, por ejemplo, en reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Y cuando pienso en eso, pienso también en la necesidad ineludible de una reforma fiscal que después de esta primera etapa en la que el presidente López Obrador tuvo un logro tan importante como es hacer que los grandes capitales paguen los impuestos que tienen que pagar, y eso permitió generar una mayor, incrementar los recursos fiscales, está faltando, en mi opinión, también incrementarle tasas y que los más ricos paguen más. Reformas como, por ejemplo, impuestos a las herencias que existen en muchos países del mundo. ¿Por qué la 4T no está hablando de una reforma fiscal? ¿Por qué no habló de una reforma fiscal durante la segunda mitad del gobierno de López Obrador, por ejemplo? Porque en la primera etapa, yo encuentro la explicación de esta manera, porque en la primera etapa de este proyecto que se llama de transformación, de cuarta transformación, el objetivo era consolidar ciertas bases de distribución de gasto social a través de programas que entregan apoyos directos y a través de mejorar el salario. Y vaya que subió el salario mínimo como nunca, y como nunca en América y en el mundo, los porcentajes de incremento de 88 pesos. Y luego 6 años después, 250 prácticamente, es un incremento no visto en ninguna parte, en ningún continente del En planeta. Brasil con Lula, Entonces, quizá. Lula dijo, después de su segundo periodo, mi mayor recompensa, mi mayor presunción es haber dejado el salario mínimo de los brasileños en $10 al día. Hoy está en mucho más de $10 al día el salario mínimo de los mexicanos. Y los salarios mínimos empujan a los demás. Esa es una fórmula. Seguir incrementando los salarios, retribuir mejor al trabajador en México y cobrarle a los que tienen y generan más utilidades con la empresa privada y con el trabajo de otros mexicanos, mucho dinero. Solo que ese no es nada más un asunto, es como el narcotráfico. Ahorita hablamos del asunto de la seguridad del poder, si se puede. Pero ese no es un asunto que pueda resolver solamente un país. Quiero ver, quiero ver una legislación interna que la podamos tener hasta en el nivel de ley secundaria, establecer unos impuestos importantes a las herencias. O quiero ver una tasa mucho más alta, como la intentó Francia, del 70% a la renta. Se van los capitales para otros paraísos, para otros lugares. Se necesita en el mundo occidental capitalista un gran acuerdo, un gran tratado fiscal que permita establecer reglas y bases para las empresas transnacionales y para los grandes ricos domésticos, para que esas fortunas paguen. Hay una propuesta de hace muchos años de la cláusula Tobin, la tasa Tobin. Es una tasa me parece, per cápita a todos los grandes ricos del mundo, se resolverían Al muchísimos, capital muchísimos especulativo, problemas. especialmente, Oh, ¿no? ese es Lo que peor negocia en todavía, la bolsa. el capital financiero
prácticamente no produce. Especula con el valor de títulos y con el valor de la moneda y cómo tienen ganancias, caray. Bueno, todo esto tiene que hacerse modificando importantes normas constitucionales. El poder, con las del Poder Judicial son de veras primordiales porque nosotros decimos, apreciamos, así lo vemos y lo afirmamos, que esta Suprema Corte se ha vuelto un órgano constitucional militante político. Hay un gran escándalo en los medios de comunicación convencionales porque hay tres ministras que votan y respaldan las propuestas del Ejecutivo y de la mayoría legislativa. Bueno, pero los otros 9 hacen exactamente lo contrario. Si la crítica es para A, debe ser igualmente para B. ¿Qué sucede? Que todos los ministros llegan con una carga de compromiso consciente o inconsciente, política, partidista. No conozco a ningún presidente de la República más que a López Obrador. Fíjate lo que te voy a decir, Hernán, que haya intentado propuestas tan democráticas como lo hizo al principio. Llegó a proponer primero ternas de 3. Siempre las ternas habían sido de unas. Estoy diciendo algo absurdo, pero es una realidad. Porque las ternas en los gobiernos anteriores, en todas las secciones anteriores, eran de una persona que llevaba la bendición principal y otros 2 acompañantes. Al presidente se le ocurrió proponer ternas en donde cualquiera de ustedes fuera elegible por los senadores. Y en algunos casos propuso personas totalmente desafines ideológicamente a él. No conozco a ningún presidente del mundo que haga eso. ¿Qué hace cualquier primer ministro titular del Ejecutivo que tenga la facultad de proponer la constitución del tercer poder que no se elige popularmente todavía, pero que entre los otros 2 poderes lo instituyen? Pues proponer gente afín, y eso es natural en cualquier parte. ¿A quién nombra un patrón como su segundo de a bordo? Pues alguien que piense igual que él, al que le tengan confianza, que le resulte leal, etcétera, y en la política con mayor razón. Bueno, pues el presidente hizo esas 2 cosas. Propuso indistintamente a 3 en cada fórmula para que cualquiera fuera elegible, sin dar una paloma a uno de los 3 Ahora, y hasta personas distintas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que algunos de los que propuso, pues por las razones que sean, se volvieron pues activistas en contra de todas las propuestas del presidente y han sido uniformes. ¿Qué se necesita? Bueno, que el Poder Judicial deje de operar así. ¿Cómo se puede lograr? De 2 maneras. No necesariamente con la fórmula para elegirlos. Esa puede ser una. Y puede haber modalidades de participación ciudadana, elegirlos, puede haber grandes consultas, puede haber encuesta, puede haber un filtro primero, como decía ayer el ministro en retiro Saldívar aquí en una plática que nos vino a dar, puede haber un primer filtro en donde vengan los ministros, las mujeres y hombres, después de pasar todos los requisitos constitucionales de capacidad, de probidad, de honestidad, de prestigio, de reconocimiento, eso y suena luego muy tener bien, un referéndum diputado, popular. Y pero por luego tener un ejemplo, referéndum popular. ¿por qué ese procedimiento que me parece de lo más loable no se puso en práctica, por ejemplo, con la última elección de la ministra, de la hoy ministra Lenia Batres, por ejemplo? Podría haberse ensayado justamente un proceso participativo, predicar con el ejemplo, pues. Bueno, hoy por hoy la Constitución marca un procedimiento que es propuesta para que en una primera ronda el Senado elija con una mayoría determinada y en una segunda ronda, y si no le deja libre al presidente la facultad. Fue lo que hizo el presidente. Yo creo que ya está fastidiado de tener un rechazo sistemático de la oposición. ¿Por qué estamos en condición de intentar consolidar el legislativo y el ejecutivo como la gran fuente de motor para lograr una segunda etapa de la transformación social del país? Pues porque se requieren hacer reformas constitucionales y como la oposición los últimos 3 años, Hernán, simplemente dijo no a todo, pues entonces no hay otra manera más que buscar que el mandato popular sea el que ordene una transformación para modificar la Constitución en algunos aspectos, no Ya. en todos, desde luego.
Ahora, Mira, una observación que me parece importante, diputado, porque yo veo ahora que yo creo que hace falta una reforma al Poder Judicial en México, una reforma profunda. Pero en primer término, creo que esa reforma sobre todo tiene que ir hacia el Poder Judicial local. Es un escándalo, por ejemplo, la forma en que se comporta, sin ir más lejos, el Poder Judicial de la Ciudad de México o de muchos otros estados. No se está hablando de eso. Es un hecho que en este país los más pobres no tienen acceso a la justicia. No se está hablando de eso. Se está hablando casi únicamente de la elección de los ministros y los magistrados por voto directo. Por lo menos ese es el discurso presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué centrar la discusión en eso si no es el centro de una reforma del Poder Judicial, ni es lo que va a cambiar el Poder Judicial? Porque hay muchos funcionarios que son electos en el legislativo, en el ejecutivo, y eso no acaba con la corrupción, por ejemplo. Pueden y ser igualmente corruptos. es cierto eso. ¿Por qué se ha centrado la discusión en ese tema de la elección, del modo de elegir a los ministros? Porque yo creo que la principal preocupación del presidente frente a las reacciones de la Suprema Corte. ¿Por qué no se ha hablado todavía de los poderes judiciales locales? Y tienes mucha razón al decir que ahí hay grandes injusticias y muchas formas de corrupción, porque la última palabra, Hernán, de todos los procedimientos judiciales, de todos, hoy por hoy, la última palabra la dice el Poder Judicial Federal, porque está centralizado, es una contradicción del lenguaje, en el Poder Federal la resolución de los conflictos de justicia en México. Entonces hay que empezar por el más importante para que con sus nuevas resoluciones y nuevos criterios y nueva visión de su propia responsabilidad, pues empiece a cambiar, a hacer una inmersión de criterios y de visiones hacia los demás etapas de impartición de justicia. A mí me parece más importante que todo dos cosas. Uno, quitarle el uso político al amparo. Se ha vuelto un instrumento de acción partidista. Se estableció en la Constitución y en la ley algo que se llama el interés legítimo, es algo técnico, pero que consiste en que una persona, aunque no tenga un agravio directo personal en sus bienes, en su familia, en su situación patrimonial, puede pedir amparo porque indirectamente le afecta algo. Entonces, cualquier persona que diga que el Tren Maya le afecta porque hace demasiado ruido y si hoy hasta Campeche puede pedir desde Campeche un amparo y la justicia federal le concede los amparos como si fueran volantes para repartir en una actitud que más bien es, en este momento así lo veo, una aversión, una animadversión al presidente. Entonces, ¿qué cambiar? Uno, el uso político del amparo. Y dos, los amplios tan márgenes de interpretación que tiene el Poder Judicial, en donde dicta resoluciones que se convierten en normas legislativas e invade al Congreso. Y en donde dicta resoluciones en donde ordena políticas públicas e invade al Ejecutivo. En la famosa división de poderes ha operado a la inversa. Quien está invadiendo a los otros dos poderes es el judicial con sus sentencias, porque se dan a sí mismos la facultad de interpretar la ley y la constitución más allá de lo que dice por escrito la ley y la constitución. Hay un criterio fundamental en la Corte que se llama el bloque constitucional. Lo voy a tratar de decir en lenguaje cristiano, como diría mis abuelos. ¿En qué consiste? En que los ministros de la Corte pueden bajar principios que están en un mundo ideal del derecho, pero no en la Constitución. Pero ellos los bajan y lo interpretan. Y así, por ejemplo, la democracia deliberativa que no está en la Constitución, sí está en ese bloque de principios jurídicos que solo ellos pueden jalar e interpretar. Y entonces dictan una resolución contra la letra constitucional. Bueno, pongámonos de acuerdo hasta dónde puede interpretar la Constitución y las leyes la Corte y hasta dónde debe respetar las facultades exclusivas constitucionales de los otros dos poderes. Esa es nuestra gran molestia. Bien, Entonces, gran interpretación de la Corte y uso político del amparo son dos cosas de las que tenemos que ocuparnos. Eso también requiere
las 2/3 en el Congreso. Me sigue pareciendo que falta una gran promesa, una gran causa que la gente pueda entender y con la que se puede identificar, que vaya más allá de decir queremos que continúe esto porque nos gusta la figura del presidente, porque nos identificamos con él y porque queremos continuidad, porque en términos de agenda, de perspectiva, en mi opinión falta algo. Pero la última pregunta que quisiera hacer, diputado, es... ¿Qué se viene ahora para este periodo de sesiones? Porque se están anunciando ya varias reformas constitucionales. Algunas sabemos que no van a pasar, pero se van a discutir y van a ser parte de una agenda importante. ¿Qué podríamos saber ya? ¿Qué nos podría anticipar de esto, diputado? Me hiciste la pregunta, pero al mismo tiempo estás dando las pautas de la respuesta. Sí. De ese gran paquete de iniciativas que manda el presidente y que van a estar acompañadas de muchas otras de diputados y de diputadas de todos los grupos parlamentarios sobre los mismos temas y que van a tener que estudiarse, discutirse y dictaminarse en conjunto, las que ya están y las que vienen por parte del Ejecutivo, unas de ellas tienen tantos méritos propios que va a ser muy difícil que nadie, va a ser muy difícil que cualquier persona se atreva a votar en contra. ¿Quién va a votar en contra? Porque el salario siempre esté por encima de la inflación. Quiero ver a cualquier diputado o diputada del PAN o del PRI o del PRD decir algo al respecto. Incluso en el tema de las pensiones. A ver, traduciendo, tratando de responder más sencillo tu pregunta. ¿Para qué se necesitan las 2/3 partes? Para que no se reviertan los logros de estos primeros años, Eso es un para que buen siga punto. habiendo, para que siga habiendo gasto social, Ujú. para reformar el Poder Judicial hasta abajo, para que el Poder Judicial se vuelva responsable de la seguridad pública también, porque no es nada más cuestión de ver los derechos humanos y soltar al delincuente, sino ver que se está haciendo un daño social, un daño público cuando esa manera de juzgar se realiza, para que no se revierta nada en suma y para que se puedan seguir haciendo avances en materia de justicia y en materia de distribución social de la riqueza en México. Y sobre todo de seguridad, de aseguramiento y control de los grandes bienes nacionales. Pues muy bien, diputado, pues muchas gracias por esta conversación, gracias por contactar, por contactarme, por este texto que escribí y ojalá que esto pueda ser el inicio de un diálogo. Así lo espero. Muchas gracias por tu apertura, muchas gracias por la comunicación. Muy buena tarde, Hernán. Nos seguimos viendo. Gracias, diputado Juan Ramiro Robledo. Yo soy Hernán Gómez y este es el canal de Hernán. Suscríbanse en YouTube o en Facebook. Gracias.